Bien, conforme a la primera pregunta que especifica sobre el yo virtual, hablamos sobre qué implicaciones conlleva la frase "sé quien tú quieras ser" cuando hace parte del concepto de identidad. Pues debemos tener en cuenta que el concepto de identidad es lo que cada persona considera que es propio, con lo que se identifica, sus gustos en general, cómo es esa persona. Puede contribuir la personalidad, pueden contribuir bastantes factores, pero en el concepto de sé quien tú quieras ser, es conforme a tus metas, a lo que te identificas. Ejemplo, en las imágenes anteriores yo me identifico mucho con la universidad, el aprendizaje, la naturaleza. ¿Por qué? Porque son cosas que te impulsan a salir adelante. Entonces, pues, sé quien quieras ser, tú puedes ser quien tú sueñas, ¿sí? O sea, tú puedes alcanzar tus metas mediante tu identidad, si es lo que tú te propones. Tanto así que, pues, la implicación es que, pues, uno muchas veces tiene que dejar de lado, pues, lo que está haciendo actualmente por cumplir una meta, un sueño o alguna actividad con la que se identifica, pero pues nunca se deja de lado el sueño o la meta de que yo quiero ser eso en algún momento. Bueno, en la segunda pregunta hablamos como qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad. Como tal, aparecen el equilibrio espiritual, la imagen positiva de sí mismo y la imagen positiva que otra persona tiene para uno mismo, el adaptarse al entorno, desarrollar una función de valoración de uno mismo y del otro individuo, además de la capacidad de adaptarse y modificar la función o la integración al medio. Otro factor que especifican es adaptar algunos rasgos de identidad, asegurando pues una continuidad y asimismo ir trabajando en esa identidad sin dejar pues de ser uno mismo, pero modificándola para evitar como afecciones a la personalidad y ese tipo de conexiones o de equilibrio que tiene pues el cuerpo y la mentalidad conforme a ese término de identidad. Pues bueno, como tal pues la identidad es como una realidad consistente que tiene una persona sobre sí misma. Como yo me identifico y por qué. Porque son rasgos que son parte de la personalidad de esa persona. Pero pues como tal, la identidad virtual considero yo que es una identificación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Virtualmente uno se relaciona pues con muchas personas, con muchos autores. La internet es muy amplia y es muy fácil de relacionarse, pero asimismo es diferencial para pues el fin que cada una de las personas tiene. Realmente esta identidad, sea la identidad normal o la virtual, se desarrolla según el contexto y se relaciona directamente con un ámbito disciplinario
y social, pero pues es más un tema de crear un punto de vista significativo para las personas, tanto dentro como pues fuera. Dentro pues en su círculo social y fuera pues en la zona ya más amplia de lo virtual. Es decir que pues a partir de esto el sujeto o pues nosotros podemos ir tejiendo o favoreciendo o mejorando nuestra identidad de forma temporal o ya continua para después constituir o estar abiertas a múltiples posibilidades de pues el ser como tal en un mundo. Esto quiere decir que pues no estar completamente cerrado a la idea de que la identidad se puede modificar y se puede perpetuar, por decirlo de esa forma, por medio de pues el punto de vista del otro hacia mí. Y pues eso es realmente la identidad virtual. Es actualmente como una pantalla, es lo que yo quiero mostrar hacia el otro y pues dificulta realmente el conocer a una persona, pero también da una idea de cómo puede llegar a ser esa persona más allá de lo que queremos decir o pensar o hacer. Ok, conforme a la pregunta de una lectura, una nota sobre el sujeto de la identidad. Dentro de la estructura social, ¿puede el individuo preservar los siguientes aspectos: autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elemento fundamental de su identidad? Depende. Pues realmente considero que depende de cómo cada uno interprete la lectura, pero cuando un individuo hace una modificación de su identidad teniendo en cuenta sus conceptos básicos, la persona no debería cambiar lo que es pues su autonomía personal, la facultad de autoinculcarse sus propios valores, su independencia y su libertad, pero hay pues casos de casos. Entonces pues digamos en la lectura nos especificaban que realmente no es tan común, pero pues puede llegar a suceder, depende de los conceptos que la persona lo tenga o pues así se interpreta, pero no es, o sea, el individuo los preserva, pero pueden ser modificados conforme a la modificación de los elementos de su identidad. Claro, la persona va a seguir siendo autónoma, la persona va a tener independencia y libertad, pero en cuanto a la autoinculcación de valores va a ser un poco más complejo el hecho de que la persona al cambiar su identidad no sabe, o si lo sabe, no tiene muy claro el rumbo de la misma, pero sí, el individuo puede preservar esos aspectos e inclusive los puede fortalecer aún más, dándole como una enmarcación mayor para evitar que con los cambios de procesos de identidad llegue a haber un cambio en la autonomía personal, en su desarrollo como tal, personal, espiritual o mental, para pues su desarrollo complementario.